En Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 40 minutos. Vamos con una entrevista que tenemos ya preparada para todos ustedes con dos invitados especiales, quienes les van a hacer una invitación a participar en un seminario. Este seminario, Sabiduría Indígena y el Futuro de la Humanidad, que se está realizando online, ya con estas nuevas modalidades, vamos a llamarlo así, del 19 al 22 de octubre, pero que sean los directamente involucrados en el tema quienes compartan la información, por lo cual le doy la más cordial de las bienvenidas a Enrique Lavín y Gabriel Parrodia, ambos. Muchas gracias por estar con nosotros a través de estas nuevas plataformas. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Enrique. Ingeniero Gabriel, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, Marco. Y bueno, me parece que podríamos empezar con Enrique para que nos platique a grandes rasgos cómo surge o de dónde viene este seminario Sabiduría Indígena y el Futuro de la Humanidad. Adelante, Enrique, por favor. Gracias, Marco. Mira, hace un año más o menos estaba uno de mis hijos aquí en México. Él estaba estudiando en aquel momento un doctorado en educación y una de las lecturas que tenía que hacer era un libro sobre cómo los indígenas, es decir, era un libro escrito por una persona indígena canadiense y escribía cómo siempre han tenido el problema de sentirse presionados o oprimidos por la cultura occidental desde que tuvieron el encuentro estas dos culturas. Entonces, la parte que me interesó más del libro es que hablaba cómo esta persona se había sentido muy bien, tanto en reuniones de indígenas en Australia, en Noruega, con los lapones, en Canadá, porque comparten muchísimas visiones similares en su cosmogonía. Y empecé a leer un poco más sobre eso y platicando con algunos amigos y platicando después con Gabriel, pues sí vimos que era un tema muy interesante porque es igual, es una situación en donde hay ciertas características que se mantienen, así seas de Australia o de Noruega o del Círculo Ártico en toda su extensión o de todas las tribus de Canadá o de Estados Unidos o de México o de Bolivia o de todo el mundo. Y el ponente que va a ser el ponente principal es Alexander Satirka. Él es un sacerdote jesuita que ha vivido en Bolivia, ha estado trabajando con los celtales y menciona en una de sus charlas que lo que más le ha impresionado del trabajo con esta gente, con los indígenas, es su concepto del yo somos. Es decir, esa parte donde se siente en comunidad y se siente en comunidad invitando al otro a participar de ella. En el caso de los mayas, por ejemplo, han generado, y bueno, eso también se ha extendido por todas las culturas, un concepto que se llama el tzikbal. Y esta palabra se refiere a un grupo de personas que van a decidir algo perteneciente a la comunidad, pertinente a la comunidad, y se reúnen, forman un círculo y cada quien va hablando y va opinando y va diciendo su punto de vista, de manera que al final de varias vueltas todos tienen un concepto muchísimo más preciso y más sólido de lo que la comunidad quiere para cierta acción que van a tomar o cierta decisión que tienen que tener enfrente de ellos. Muchas gracias. Y esta manera de conformarse entre sí, pues hace que tengan una serie de visión que podríamos aprovechar nosotros como sociedad occidental para muchísimas de nuestras empresas y muchísimo de nuestro trabajo. Ingeniero Gabriel Parrodia, para la gente que nos ve, que nos escucha, ¿qué podría usted comentarles para motivarlos, que surja un poco de curiosidad para poder tomar este
seminario Sabiduría Indígena y el futuro de la humanidad, ingeniero? Gracias, Marco. Mira, a mí me queda muy claro. Yo tengo una carrera de ingeniería y realmente en los últimos años me he ido metiendo en este tema. La razón principal sería reconocer la sabiduría de estas gentes. Es decir, yo he estado leyendo acerca de la cultura de los pueblos originarios y me ha sorprendido la manera en que ellos, en la forma de contemplar, nosotros pertenecemos a un grupo de contemplación, y en la forma de contemplar la naturaleza han hecho sus grandes descubrimientos y sus grandes conocimientos. Y leyendo a autores de aquella época, de las gentes que escribieron cuando se inició la conquista, pues nos damos cuenta de la forma en que ellos se educaban, de los grandes valores, como el que decía ahorita Enrique, del gran valor de la comunidad en esas culturas. Ahora nada menos es un momento crítico para México, en donde necesitamos que la sociedad esté unida, que la sociedad comprenda el valor de vivir en comunidad y decidir en comunidad. Entonces, a mí me parece un tema muy interesante, y además un punto extra es precisamente, yo creo que el nacimiento de nuestra nacionalidad, como el México que somos hoy, nace precisamente de esta mezcla de las dos culturas, y cómo en esos tiempos nuestras culturas originarias mantuvieron sus valores independientemente de la cultura que vino y los trató de invadir. Entonces, a mí sí se me hace interesante aprender de cómo, otra cosa que aprendí es la educación de los niños, de cómo en esas culturas había grandes valores, y bueno, pues por ser la raíz de lo que somos hoy, me parece interesantísimo estar en varias conferencias. Tenemos conferencistas de todos lados del mundo. Tenemos un conferencista de Nueva Zelanda, en donde la nación originaria de Nueva Zelanda, los maoris, nos explican cómo hacen el sanamiento todavía en sus costumbres ancestrales. Tenemos otra persona en África, en donde todavía hoy están tratando de hacer una interculturalización con los pueblos que todavía no tienen la civilización actual. Y es muy interesante cómo el pasado y los errores del pasado nos ayudan a poder integrar mucho mejor a todos estos pueblos originarios. En el caso de Canadá, ahí va a haber un conferencista, Ron Berazan, en donde él nos explica cómo el gobierno canadiense cometió graves errores a tratar de desintegrar a los pueblos originarios, y hasta apenas hace 20 o 30 años se dieron cuenta de esos errores, y ahora están tratando de restablecer y compensar aquella forma de colonización, mismo que yo creo que si las mismas autoridades en México estuvieran interesadas en escuchar la historia de toda la humanidad, podríamos hacer algo muy importante para nuestros pueblos originarios. Yo tengo entendido que en México todavía hay más de 9 millones de gentes autóctonas. Entonces, a mí sí me parece un tema muy interesante para el que quiere aprender de las raíces de nuestro país. Muchas gracias, ingeniero. Enrique, para la gente que ya está interesada, que a partir de esta charla que hemos sostenido de forma remota, ¿dónde pueden acudir? ¿Dónde pueden pedir información? ¿Dónde pueden ampliar las inquietudes que surjan para poder tomar y cursar este seminario Sabiduría Indígena y el futuro de la humanidad? Bueno, tenemos una página en internet. Nuestra comunidad es una comunidad mundial, entonces la página está en inglés y en español. Y la página se llama www.johnmainseminar.org. Ahí está un poquito, exactamente ahí abajo a la izquierda, a mi izquierda se ve la dirección. Entonces ahí con mucho gusto, bueno, ahí entras y tienes todo el programa del seminario y las opciones para poderse inscribir. Bien, Enrique, ¿algún comentario final para poder cerrar esta charla?
en donde podamos reiterar la importancia que tiene el mirar hacia nuestro pasado, el entender nuestras raíces, el comprender a los pueblos originarios, porque me parece que en esa medida que logremos comprensión y conocimiento, podremos rectificar muchas de las determinaciones que tomamos como sociedad en un futuro inmediato, Enrique. Sí, hay una frase de un jefe indígena de Canadá que dice que la cultura occidental es como un árbol muy frondoso que ha crecido de una manera extraordinaria, y la cultura indígena es otro árbol también. Una está basada en la observación, en el pragmatismo, la otra también en la observación, pero mucho más contemplativa. Sin embargo, aunque parece que son dos entidades diferentes, en el fondo están unidas por sus raíces. Y esa es la parte que queremos redescubrir, que somos parte de una humanidad y no somos simplemente personas diferentes, sino que todos formamos un conjunto común y podemos entonces pues aspirar a un futuro común. Muchas gracias, Enrique. Ingeniero Gabriel Parodi, ¿algún comentario final, alguna reflexión para poder cerrar? Y valdría la pena reiterar la invitación para que la gente pueda pueda cursar este seminario, Sabiduría Indígena y el futuro de la humanidad. Pues mira, primero darte las gracias por este tiempo. Se nos hace importante que a nivel nacional tengamos esta exposición para que la gente conozca de algo que a veces solamente lo utilizamos como puro turismo y no le sacamos el máximo provecho. Y reiterar la página, que es www.johnmainseminar.org, en donde están todos los conferencistas que habrá. Son 6, 8 conferencistas, son 4 días. Va a haber grabaciones para que durante los 30 días siguientes se puedan ver a nivel mundial. Ha sido realmente un reto. Este seminario se hubiera llevado en vivo, ya lo teníamos planeado, ya teníamos las reservas para recibir a los extranjeros. Tenemos actualmente más de 100 registros ya, 80% del exterior. En el exterior muchas veces se fijan más en las culturas y en la historia que aquí mismo en México, donde tenemos una cultura milenaria de 3,000 años, y a veces nosotros los mexicanos no reconocemos precisamente el gran valor de esta raíz cultural que tenemos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a Enrique Lavín y a Gabriel Parodi por haber estado con nosotros. A ambos les agradezco esta charla y les mando un afectuoso abrazo desde la sana distancia. Muchas gracias a ambos. Bye. Gracias, Marco. Hasta luego, muchas gracias.